Entonces empezamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Entonces, en la Facultad de Estudios a Distancia, en el programa Administración de Empresas a Distancia, en la cátedra Mercado de Capitales, el tutor Luis Eduardo Gama presenta para el tema de hoy análisis de riesgos financieros. ¿Cuáles son los temarios que vamos a ver hoy? La definición de riesgo, qué es riesgo sistemático y no sistemático, teoría del riesgo y el retorno, modelos de mercado de valores, ecuación de riesgo, 5 pasos para el análisis de riesgo financiero, reflexión y referencias. Como siempre, si hay alguna intervención, la podemos hacer en el momento en que ustedes consideren que es necesario hacerla. Entonces, lo primero que vamos a determinar en la parte financiera, ¿qué es riesgo? ¿Cierto? Para entender a qué nos estamos enfrentando. Y eso está muy ligado con lo que yo les pedí que se investigara para hoy. Definición de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea que la probabilidad de que ocurra un desastre. Riesgo total, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Entonces eso es lo que nosotros decimos riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un evento nos dé algo diferente a lo que se tiene planteado en el negocio al inicio del mismo o cuando se planea el negocio, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a mirar detenidamente cómo se puede entender riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Entonces, el primero que nosotros vamos a hablar es el riesgo general o común para todo el mercado. Se interpreta como la inestabilidad del mercado financiero que se puede ver reflejada en una catástrofe y es causada por la interdependencia en un mercado. No se debe confundir con el riesgo del mercado, ¿sí? Que ya que este solo hace referencia a comprar y vender exclusivamente. Entonces, para que nosotros podamos entender esta diferencia entre riesgo común o riesgo para todo el mercado y riesgo del mercado, entonces estamos hablando de lo siguiente. Nosotros estamos comprando divisas, ¿sí? Y estamos comprando dólares americanos, ¿sí? Nuestro negocio es tener dinero en dólares americanos. Entonces, ¿qué es el riesgo general? Es el riesgo que la economía nacional o internacional tiene con respecto a la posibilidad de que exista una catástrofe, ¿sí? Entonces, a eso se refiere como ese riesgo común, ¿cierto? Y eso es lo que en un momento en Colombia se presentó cuando Trump y Petro empezaron a tener problemas. Si Trump dijo que iba a poner iba a ponerle unos impuestos a las importaciones colombianas del 25% y a la semana siguiente al 50%. Ese es un riesgo general, ¿cierto? Que impacta no solamente al negocio de divisas, sino a toda la economía en su totalidad. Y cuando hablamos entonces de lo que es el riesgo del mercado, entonces estamos hablando de los cambios que el momento divisa en dólares afecta, ¿cierto? Entonces estamos hablando que cuando decimos dólares, entonces por una u otra situación empieza a cambiar el valor de la tasa representativa del mercado. Entonces estamos hablando de esos dos temas. Y entonces hablamos de el riesgo sistemático, el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, también llamado riesgo no diversificable o de mercado, depende del propio mercado en el cual el activo financiero se cotiza y por lo tanto no se puede reducir, ¿sí? Entonces estamos hablando de eso que es el mercado. Entonces estamos hablando de que por una otra situación, entonces el señor Trump está llegando a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Después del 20 de enero llegó el señor y empezó a dar una cantidad de medidas que están afectando el mundo y están
atacando la economía mundial. Entonces, ese es el riesgo sistemático, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, no se pueden reducir. O sea, esa forma de que el señor Trump ataca la economía del mundo, beneficiándose de ellos o atacando a los demás, entonces estamos en riesgo sistemático. Y el riesgo no sistemático es el que se trata el valor específico del dólar, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener que vamos a invertir una cantidad determinada de dólares, vamos a tener en cuenta si la economía colombiana está creciendo, si está determinando en qué momento vamos a hacer el negocio, y entonces si usted maneja dólares ya sabe que para noviembre, diciembre, entonces va a cambiar el dólar. ¿Por qué cambia? Porque es que en diciembre las compañías extranjeras tienen que enviar muchísima de vuelta a sus matrices porque tienen que cerrar cuentas con Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aumenta el valor de la divisa. Pues estamos hablando de enero, febrero, entonces ya termina esa época y en enero, febrero vienen muchísimos turistas, vienen muchísimas remesas desde el exterior y la divisa baja. Entonces son algo que nosotros podemos tener algún tipo de control en el momento en que vamos a hacer las transacciones. Y a eso son lo que nosotros llamamos eso. Si nosotros decimos, como decimos aquí en esta, que el riesgo sistemático y no sistemático es el riesgo total. Entonces, la unión de estos dos es el riesgo que tiene cualquier tipo de movimiento financiero. Entonces, también tenemos otros tipos de riesgo financiero. En el último vamos a ver algo más profundo del riesgo financiero. Entonces tenemos el riesgo operacional, el riesgo legal y el riesgo transaccional. Son las tres más conocidas de los riesgos financieros. Hay otros que vamos a ver más adelante, pero estos son los más conocidos. Riesgos operacionales. Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes del sistema inadecuado, fallas administrativas de control, defectuosos fraudes o errores humanos. O sea, riesgos de la operación financiera específicamente. Riesgo legal. Representa cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción, o sea, una estafa. ¿Sí? Y riesgo transaccional asociado con la transacción individual denominada en moneda extranjera, importación, exportación, capital de trabajo o préstamo. Riesgo transaccional, que usted haga un movimiento financiero y pueda ser afectado por eso. Se hizo una importación de televisores y entonces resulta que los televisores que se compraron, el modelo no era el último y entonces a la gente no le está interesando comprar ese televisor y entonces dicen no, hay que hacerle rebaja. Bueno, son riesgos de la transacción específica. Y entonces, ¿cómo medimos eso? Entonces, hay algunos indicadores que podemos nosotros tener en cuenta para poder determinar cuál es el riesgo y el retorno que esa operación tiene. Y el primero es el ROI, el retorno de la inversión. Es una medida de rendimiento que se utiliza para valorar la eficacia de una inversión o poder comparar la eficacia de inversiones diferentes en mercados o circunstancias. Entonces el ROI es un indicador financiero y nosotros debemos tener una inversión y hacer varios escenarios para determinar entre esos escenarios que estamos estudiando cuál podría ser la mejor decisión que tengamos en un momento. El otro también es la ROE, la rentabilidad financiera, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos con los recursos financieros debido a la operación de realizar inversiones? Entonces, estos son dos indicadores financieros que nos pueden determinar una visión de cuál es la mejor opción de hacer una operación financiera. Entonces, cuando nosotros vemos esos dos, el ROI y el ROE, entonces vamos a hablar de la prima de riesgo.
¿cierto? Teoría de riesgo y retorno. Prima de riesgo es la rentabilidad adicional que toda inversión debe proporcionar al inversor como consecuencia de tener que asumir cierto nivel de riesgo. Normalmente se determina como la diferencia entre la rentabilidad y la inversión arriesgada y la rentabilidad libre de riesgo debido al hecho de realizar inversión. Entonces, eso es un análisis del ROI y del ROE, ¿sí? ¿Y cómo se mide eso? ¿Cuál es la posibilidad de que al tener una rentabilidad esperada con inversiones diferentes, cuál es el que nos va a dar la mejor opción? Entonces estamos hablando que nosotros tenemos que empezar a analizar la información financiera y no financiera de las inversiones que se tienen. Y en esto aquí está el riesgo país. ¿Alguien sabe qué es riesgo país? ¿Ah? Jorge, Andrés, Javier, Germán, Jaime, Raúl, Juan. ¿Ah? No, profe. Bueno. Voy, profe, un segundo. Sí. Búsquelo ahí, no hay problema, búsquelo en Es lo que menciona que son los riesgos país que tienen los países frente a las operaciones financieras internacionales, ¿no? Sí, el riesgo país es una sobretasa que va a cobrarle al país porque tiene posibilidades de no cumplir o cumplir el compromiso. Profe, ahí está implicada la deuda externa. Eso es deuda externa. Sí, señor. El riesgo y país menciona es como el riesgo que tiene ese país de invertir, ¿no? como ese riesgo que tiene de que no responda por la inversión que hizo. Entonces, eso es algo muy complicado cuando hablamos del riesgo país y pues, las calificadoras de riesgo apliquen una opción de riesgo país más alta. Profe. Porque quiere decir que los mercados están viendo que ese país va a tener o podría tener problemas en cumplir sus compromisos totales. Entonces, cuando decimos nosotros, yo no le voy a cumplir al Fondo Monetario Internacional, no le voy a cumplir al Banco Mundial, no le voy a cumplir la Corporación Andina de Financiamiento, ¿sí? Eso lo puede decir cualquier gobernante, ¿sí? El problema es cómo el mercado percibe eso y la posibilidad de que si los intereses estaban en un 2%, en un 3%, los intereses están máximo del 4% dependiendo del país, le pueden subir medio punto, un punto, y eso al mirar toda la deuda externa de un país o de una región pueden llevar a la quiebra el país y la economía. Entonces, eso es la prima de riesgo. ¿Cuánto tengo que pagar porque yo tenga una posibilidad de que el mercado no acepte o piense que yo no puedo cumplir? Entonces, eso es prima de riesgo increíblemente grande, ¿sí? Entonces, países como Argentina en el 98, cuando estaba Menem, hizo eso y entonces quebró la economía de Argentina y hasta el momento Argentina todavía está pagando los platos rotos de eso, cuánto hace que eso pasó hace muchísimos años. Eso pasó en el siglo pasado, alrededor de 1980, más o menos ahí, que cogió y dijo, no puedo pagarle la deuda externa a los deudores míos. Entonces, eso fue una quiebra impresionante. Entonces, ese es el riesgo país. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Profe. ¿Cuál es la posibilidad de que tengamos varias inversiones? Y entonces nosotros decimos, tenemos dólares, entonces podemos decir, tenemos dólares, tenemos euros, ¿sí? Tenemos yen japonés y yuan chino, ¿sí?
Entonces mire que todas estas dólares, euros, yen japonés y el yuan chino son 4 divisas que los riesgos de tener problemas en los mercados al comprar una de estas divisas son diferentes. Entonces, es eso lo que usted tiene que determinar, la prima de riesgo. ¿Cuál es el exceso que yo tengo que pagar en la financiación para que reciba esa financiación? Entonces, y por eso en Colombia se declaró lo que se llama la fiscal, ¿sí? La regla fiscal, ¿sí? Entonces los gobiernos dicen, no, es que yo puedo pedir, sí, claro, usted puede pedir dinero, lo puede no pedir, puede gastarlo, pero la regla fiscal es algo que los inversionistas y los evaluadores de inversión, las casas de calificación de riesgo lo tienen muy en cuenta. Entonces eso no es lo que diga aquí el ministro, lo que diga el presidente, lo que diga el uno, no, es como ellos ven eso. Calificar, y eso empieza por A, 3A, y A más, y A menos, y empiezan a hacer ese cambio. Cada cambio de esas letras, de un A, 3A es con más, con nada y con menos, o A, B y eso, ese es un cambio en la posibilidad de que la economía no cumpla o sí cumpla, y eso tiene un menor costo o un mayor costo en su deuda. Y entonces eso es prima de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los modelos de mercados de valores? ¿Cierto? Entonces, los mercados de factores. Facilita el comercio de metales preciosos, recursos energéticos y agrícolas. O sea, estamos hablando de mercados de valores. ¿Cuáles son los mercados que tienen este tipo de negociación? El mercado de divisas facilita el comercio de divisas. El mercado de dinero proporciona financiación a corto plazo. Mercado de derivados constituye instrumentos para la gestión del riesgo financiero. Mercado de futuros ofrece contratos a plazos estandarizados para productos comerciales. Los mercados de seguros facilitan la redistribución de los diversos riesgos. Entonces, estos son los principales mercados financieros que existen en los diferentes estamentos financieros, tanto nacional como internacional. Existen algunos otros, pero estos son los más conocidos, ¿sí? Entonces, que si usted va a trabajar lo que son finanzas, usted debería ser una persona que conozca de estos mercados o de estos mercados, mínimo, ¿cierto? Sin que usted sea el más grande ducho de esos mercados, pero sí conocer cuáles son las condiciones mínimas de hacer transacciones, cuáles son los posibles riesgos que existen y cómo esos mercados se van a ver afectados por algo que es la geopolítica. La geopolítica es algo que incide en qué, en la percepción de los mercados en una sociedad, en una empresa, en una región. ¿Sí? Latinoamérica ha tenido por momentos unos muy buenos dineros que vienen a Latinoamérica a financiar. ¿Sí? A financiar proyectos, a financiar algunas empresas y entrar en la bolsa de valores también a recoger un dinero, ganar y llevarse. Entonces, eso también hay que mirar, que se llaman capitales golondrinas. Capitales que están pendientes de que en un país se está pagando un interés muy alto. En Colombia se está pagando un interés del 12%, del 10%, ¿sí? Y en Estados Unidos y en otras partes se paga el 1, el 2%, el 3%. Entonces te dice, yo tengo el 3% de esto.
más una devaluación del 4%, es el 7%. Y en Colombia me están pagando el 10%, entonces usted por 3 puntos más, usted cambia ese dinero para un país a otro. Entonces es algo de eso que tenemos que tener hablando de mercados financieros. ¿Y cómo medimos la ecuación del riesgo? ¿Sí? El lado izquierdo de la ecuación se conoce como la variación de la acción y se conoce como el riesgo total. ¿Listo? O sea, aquí estamos hablando de riesgo sistemático y riesgo no sistemático. ¿Sí? Y esto es una explicación muy sencilla. El lado derecho de la ecuación es la variabilidad del mercado y el error aleatorio, las cuales representan el riesgo del mercado y el riesgo del error, conocidos usualmente como el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. ¿Sí? De esto hay muy potentes programas de financiación y de financieras que evalúan ese riesgo de acuerdo a las condiciones del mercado. Variabilidad del mercado se define como la varianza de la rentabilidad del mercado y se mide como las desviaciones de los datos del mercado con respecto a la media. Se define como la varianza de los errores aleatorios, es decir, la desviación del valor del error. Mide el coeficiente beta, mide el grado que las variaciones de rendimiento del mercado afectan el rendimiento de un valor mobiliario determinado. O sea, este es lo que nosotros hablamos del error del mercado y este ya es el error del título valor que nosotros estamos negociando. Entonces, hay 5 pasos para hacer el análisis de riesgo financiero. Entonces, ya sabiendo y habiendo entendido qué es riesgo y cuáles son los 2 riesgos que debemos tener en cuenta cuando hacemos inversión, hay 5 pasos para que el análisis del riesgo financiero pueda determinar hacer o no una inversión. ¿Sí? Porque al final de cuentas, lo que usted va a hacer y lo que nosotros vamos a hacer como administradores, como financieros, es decirle a alguien o hacerlo nosotros, tomar una decisión de hacer una inversión o no hacerlo. ¿Sí? Entonces, primero, identificar todos los posibles eventos del riesgo. Y entonces nosotros decimos aquí, factores internos de la organización, factores externos de la organización, combinar la probabilidad de un riesgo, decidir si evitar o asumir riesgos de acuerdo con el nivel de tolerancia y de apetito del riesgo. Primero, identificar los posibles eventos de riesgo. Factores internos de la organización, procesos, políticas, decisiones y todos los eventos que afectan a la vida, ¿cierto? Entonces, eso es conocer la organización y cómo esos procesos internos pueden ayudar a resolver la situación o también a tener un mayor riesgo en el momento que se está tomando decisión. Y estamos hablando de tener un control interno eficiente. Estamos hablando de tener una contabilidad al día, de tener auditorías, revisorías eficientes, ¿sí? Que haya un gobierno corporativo, que se puedan tomar decisiones con respecto a eso. Eso es cómo internamente la organización puede o no hacer que funcione mucho mejor el negocio. El B, los factores externos a la organización, condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales. Entonces, es todo lo que es el stakeholder interno y el stakeholder externo. Cómo esos 2 eventos, tanto el interno como el externo, pueden afectar a una organización en tomar decisiones. El sexto, combinar la probabilidad de que un riesgo ocurra y las posibles pérdidas económicas que se puedan ocasionar. Entonces, usted ya tiene que tener en este punto es cuáles son las diferentes alternativas que usted tendría
y escoger dentro de esas cuáles son las más aconsejables dentro del menú que usted tiene para ofrecerle a su cliente. Y la cuarta es decir si evitar o asumir los riesgos de acuerdo con el nivel de tolerancia y de apetito al riesgo que se puedan ocasionar. La mayoría de ustedes deben estar en unos fondos de pensiones y ahora entonces nos llegó algo que nos dijeron, mire, entonces usted tiene que decidir dónde va a dejar. Si usted gana más de unos 2.3 salarios mínimos, entonces usted tiene que pagar desde a partir de julio, dejar aquí dejar en Colpensiones una parte de su proyecto de pensión y la otra puede ponerla en otra parte si usted quiere. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de riesgos. ¿Dónde tengo mayor riesgo? En tener la plata en Colfondos, en Colpensiones, en Porvenir, en Scandia, ¿en dónde? ¿Cierto? ¿Y cuáles podrían ser las diferentes causas de que yo tenga mi pensión en una parte, en otra o en nada? Entonces, estos son nivel de tolerancia. ¿Cómo es el riesgo que yo acepto cuando hablamos de esa posibilidad de que una operación vaya a tener un resultado diferente al que yo planeé? Paso 1. Identifique los riesgos claves. Listo. Entonces, la competitividad, costos, precios, inventarios. ¿Qué es competitividad? Es mirar el mercado de su organización. ¿Cómo está? ¿Qué hace eso ahí su mercado? Los cambios en la industria a la cual pertenece la empresa. ¿Y cuál empresa estamos hablando? La empresa que está invirtiendo, o sea, la empresa que emitió unos títulos valores. ¿Sí? Entonces nosotros en Colombia tenemos que los CDT los produce los bancos comerciales en Colombia, ¿sí? Los T los produce el Estado colombiano. Entonces, ¿cuáles de esos son los que nosotros nos interesa tener nuestro dinero? ¿Cuáles son las regulaciones gubernamentales que existen? Hay países que tienen unas regulaciones gubernamentales que son necesarios conocer. ¿Sí? En el Medio Oriente se trabajan ciertas horas y hay también unas condiciones, dependiendo del país, que se pueden hacer transacciones de unos activos y de otros activos. Hay en otros países que se puede negociar lo que usted quiera en el momento que usted quiera. Entonces es necesario tener en cuenta eso, que puede en un momento dado hacer un cambio en una visión de una inversión. Eso está como Johan Durán, se fue para, ¿dónde fue que se fue el colombiano? Es el muchachito que estaba en Inglaterra. Al-Nassr. Se fue para Al-Nassr, ¿cierto? Sí, Al-Nassr. Y dicen, lo que yo leí, es que tiene que tomar todos los días un vuelo de 1:30 para ir a entrenar. ¿Sí? Usted dice, 1:30 en un vuelo. Para uno es una cosa increíble, que dice, ¿cómo se va a gastar usted 1:30 en un avión para ir a entrenar? O sea, todos los días tiene que hacerlo, 1:30 de ida, 1:30 son 3 horas. ¿Cuánto vale eso? Para aquí, en estas latitudes, dice, pero si usted tiene que tener la cancha a media hora, 40 minutos, que usted se vaya en un bus, en un carro, que usted en un tren, en un subway, lo que sea, pero no eso, pero todas son negocios. ¿Sí? Si están pagando eso, es porque esa es una buena posibilidad de mover eso.
cambios tecnológicos, ¿sí? ¿Qué revolucionó las bolsas de valores hace 2 semanas? ¿Ah? Trump, al llegar a la presidencia. Trump una cosa, pero él no afectó a las bolsas de valores. Y está afectando la economía, pero las bolsas de valores, ¿qué los afectó? ¿Quién está en este momento ofreciendo una IA a precio cero? China. China. Sí, profe, con eso del DeepSeek, ¿se llama? Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense que las compañías de IA, ¿cierto? Con este que le está ayudando, con Nelson, que es el más grande hombre rico del mundo, que le está ayudando a Trump en su presidencia, perdieron muchísimo plata. Dicen que ya ha recuperado una buena parte, pero todavía no. Entonces estamos hablando de cambios tecnológicos. Yo estuve hoy mirando bastante esa IA y tengo una duda. Y yo dije, si entro y empiezo a trabajar con la IA de DeepSeek R1, mis datos sí están confiables. ¿Sí? Yo decía, ¿estarán confiables mis datos? ¿Sí? ¿Estará protegido mis computadores de que entren a mi información? Entonces son cambios tecnológicos. Eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que en un momento pueden tomar decisiones, ¿sí? El Bitcoin está subiendo, sube unos 15 días, después baja algo y así. Entonces estamos hablando de cambios tecnológicos en todo el sistema de producción, cambios en el personal, ¿sí? Calcule el peso de cada riesgo, priorizar los riesgos para la asignación eficiente de los diferentes recursos y los esfuerzos requeridos. De esa manera podrá crear un plan en caso de que una amenaza se concrete. Entonces, ¿qué es? Es evaluar las diferentes alternativas de inversión que usted tiene y determinar cuáles son los posibles casos que usted tenga. O tengo un caso de éxito o un caso de fracaso. ¿Y cuál sería el plan que yo pueda plantear ante eso? El tercer paso. Cree un plan de contingencia. Analice qué debe hacer para resolver los riesgos en el punto 1 y crear tareas concretas para mitigar dichos impactos. Y entonces en el punto 1, usted ya tiene concreto esto. Entonces aquí dice sí, aquí en el punto 1. Mire cuál es el plan de contingencia que usted tenga que hacer. Recuerde que no todos los riesgos pueden enfrentarse de la misma forma y existen riesgos que se pueden controlar y otros que no. Tenemos riesgos políticos, riesgos de producción, hay cantidad de cosas que se están dando. Entonces, es ese el plan. Asigne responsabilidades. Aunque no es posible asignar responsables para cada riesgo, sí debe existir un responsable que será la persona encargada de monitorear los puntos críticos y su evolución en el tiempo. Y el quinto, establezca fechas de vencimiento. Los planes de mitigación no pueden ejecutarse indefinidamente. Las amenazas podrían multiplicarse y afectar más procesos. Crear una lista de chequeo para gestionar el riesgo. Esto es hacer un checklist.
Esto es determinar qué voy a hacer yo y cuáles son los diferentes aspectos que yo debo tener bajo mi control y cómo hago para que eso esté siempre a mi favor. Esos son los 5 pasos. Estamos hablando de planeación. Nosotros como administradores estamos hablando del proceso administrativo básico. Planear, administrar, dirigir y controlar. Los 4 pasos básicos. Por eso nosotros somos administradores. Eso es lo que se está pidiendo, que aplique su profesión maestra. Estudie cuáles son las inversiones que se necesitan o que puede realizar, qué riesgos tiene cada una, qué escenarios podemos tener para que ese riesgo se disminuya y cómo vamos nosotros a controlar la operación para conseguir el resultado que se quiere. Preguntas. Hasta ahora no, profe. Bueno, entonces voy aquí. Este me interesa. Hola, este es muy bueno. ¿sabías que existen muchos tipos de riesgos financieros? El día de hoy hablaremos sobre un tema que me gusta mucho y que he estado investigando durante muchos años. Hoy hablaremos sobre riesgos financieros. Bienvenidos. Primero observemos el concepto de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un evento con efectos adversos. Ahora, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que le produzca pérdidas monetarias a una empresa. Existen 7 clases de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo reputacional. Los 3 primeros se destacan por ser cuantificables y los 4 siguientes, muchos los señalan como no cuantificables. En mi concepto, no es que no se puedan cuantificar, sino que para hacerlo hay que adoptar algunas medidas subjetivas. Veamos ahora cada uno de estos riesgos. El riesgo de mercado es uno de los riesgos financieros más importantes. Radica en la probabilidad de pérdida por movimientos en los factores de mercado. Estos factores de mercado pueden ser: tasa de cambio. Supongamos que tenemos una cuenta de ahorros en dólares. Si el dólar se devalúa frente a nuestra moneda, entonces cuando lo traigamos los dólares a nuestro país, ya no tendremos tanto dinero como antes. Tasa de interés. El precio de un bono se calcula trayendo a valor presente sus flujos de dinero. Si la tasa de interés sube, entonces el precio de los bonos cae. Riesgo de mercado. Sucede con los movimientos de los precios de los activos financieros. Los más conocidos son las acciones. Supongamos que yo tengo acciones de Ecopetrol. Una empresa tiene muchísimas acciones y sale a venderlas. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios caen. Esto le sucederá al precio de las acciones y me afectará a mí como accionista. Riesgo de crédito. Es la probabilidad de no pago de una obligación. Este es un riesgo muy importante para los bancos, ya que están expuestos a que las personas o empresas que les prestaron dinero no les paguen. También los países pueden generar riesgo de crédito cuando se incrementa en gran medida la posibilidad de entrar en default o cesación de pagos de su deuda. Algunos ejemplos reconocidos son Venezuela en 2017, Grecia en 2010 y Argentina en 2001. Riesgo de liquidez. La probabilidad de no poder contar con los recursos para pagar las obligaciones, pese a tener los activos para hacerlo. Es decir, los activos que se poseen no son fáciles de vender. Veamos un ejemplo. Tengo acciones de la empresa poco conocida que se llama XYZ y en un par de meses pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad.
Tiempo después, la fecha para el pago de la matrícula se aproxima y no he podido vender las acciones. Al final, es posible que me toque venderlas muy por debajo de su valor, con el fin de poder pagar la matrícula. Esto también se ve con los inmuebles. Tengo una casa que vale $100,000. Puedo venderla en ese dinero teniendo algo de paciencia. Sin embargo, si quiero el dinero ya, es posible que tenga que venderla a un precio más bajo. A todo esto se le llama riesgo de liquidez. Riesgo operacional. Hay diferentes clases de riesgos operacionales. Los principales están asociados a fallas tecnológicas, errores humanos y fallas en procesos. Estos eventos son difíciles de cuantificar. En muchos casos, se hace con la misma historia de fallos de la empresa. Los riesgos operativos más conocidos son fallas tecnológicas, seguridad en el puesto de trabajo, fraude interno y externo, ejecución y gestión de procesos, daños a los activos. Riesgo legal. Sucede cuando hay un cambio o varios cambios regulatorios que pueden afectar a la empresa. Supongamos que en nuestro país hay un cambio de legislación que ayuda a exportar otorgando subsidios. Luego llega otro gobierno y retira la ayuda. Esto podría afectar los ingresos de las empresas exportadoras. También sucede el riesgo legal cuando hay vacíos legales que causen incumplimientos de contratos. Riesgo estratégico. Es lo que puede afectar los objetivos estratégicos de la compañía. Supongamos que McDonald's incursiona como aerolínea. No tiene mucho sentido, ¿cierto? La compañía estaría expuesta en un territorio que no conoce. Este riesgo le compete en gran medida a la junta directiva de las empresas, ya que son sus decisiones las que pueden afectar o incurrir en riesgos innecesarios. Riesgo reputacional. La mala reputación de una empresa le produce pérdidas directas o indirectas. Un ejemplo de esto fue Samsung con sus teléfonos Galaxy Note 7. Recordemos que algunos de estos teléfonos tenían fallos y explotaban. Esto generó que las acciones de la compañía cayeran y sus ventas se redujeran notoriamente. De forma similar sucedió con el Xbox 360 y el fallo de las luces rojas. El daño consistía en que la consola dejaba de funcionar cuando una luz roja aparecía en el lugar verde habitual. Este daño afectó hasta un tercio de todas las consolas y a pesar que Microsoft sustituyó todas las consolas averiadas, el daño en su credibilidad y reputación ya estaba hecho y su competidor más importante, PlayStation, ya le había arrebatado una parte importante del mercado. Gestión del riesgo. Ahora, a las empresas no solo les basta con saber a qué riesgos pueden estar expuestos. Lo más importante es hacer una gestión de estos riesgos. El proceso de la gestión de los riesgos incluye identificar, cuantificar y crear y ejecutar estrategias. Estas estrategias deben estar encaminadas a reducir, evitar o transferir el riesgo. En los próximos videos veremos cómo gestionar cada uno de los riesgos. Recuerda, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que le produzca pérdidas monetarias a una empresa. Si tienes inquietudes, no dejes de preguntar abajo en la caja de comentarios. Que tengas un excelente día. Entonces, esos son los riesgos y como decía este señor, tenemos unos riesgos que son riesgos financieros y otros riesgos que tienen una incidencia muchísimo más fuerte, que son los no financieros. Entonces, investigación, Interbolsa. Por favor, ¿quién me puede dar en 2 minutos o 3 minutos el problema Interbolsa? Buenas noches, profesor. Profesor, Sí, pues señor. yo lo que alcancé a investigar, pues Interbolsa era una de las, digamos, de las bolsas, digamos, como un intermediario en la bolsa de valores más importante de aquí de Colombia, que en el 2012 sufrió, pues, digamos, esa caída o la quiebra, porque, digamos, los dueños
de esa empresa comenzaron a desviar los recursos de los inversionistas para uso propio, o sea, para uso personal de ellos, lo que ocasionó pues que lógicamente el desplome de la empresa, porque pues el dinero que se ha invertido para ciertos negocios se comenzaron a apropiar ellos de esos recursos y pues ocasionó el desplome de esa empresa y pues la cantidad de plata que perdieron los inversionistas de ella. Listo. Germán Villalba. ¿Sí? Villalobos. Villalobos, Profe, Cuénteme. Profe, yo también, pues de lo que pude leer, es que pues, se concentró pues también que tuvo efectos secundarios como la revaluación de la moneda y pues de la pérdida pues, de credibilidad en los inversionistas, pues de acuerdo a lo acontecido, pues como lo menciona mi compañero, pues a la desviación de qué, de los recursos y pues que tuvo como pues ya como pues como por último que se violaron pues los objetivos de regulación del mercado, pues de acuerdo a la superintendencia financiera pues que pues esta pues no es la que regula, es la que regula, profe. Y pues que se dice que más o menos se recuperaron 65.000 millones de los 254.000 millones de pesos que se perdieron, profe. Sí, listo. Entonces, Interbolsa es una muestra de lo que estamos diciendo de riesgo. ¿Cierto? Demandó. Profe. Sí, cuénteme. Jaime. Profe, sí, señor. Buenas noches, profe. Jaime. Profe, yo igualmente ahí pues aportando un poco más a lo que confirmaron los compañeros, pues es importante de pronto recalcar cómo las personas confiaron al ver en una empresa tan sólida, ¿no? Sí, Entonces ahí es donde uno puede ver que de pronto a veces las no buenas evaluaciones o auditorías que se hagan pueden dar buenos resultados, porque es que a veces de pronto la superintendencia, al ver industrias tan ostentosas, tan sólidas, pues de pronto a veces no hacen un análisis de fondo y demás, y creo que pues parte de ello lo podemos ver precisamente en el resultado de lo que sucedió en Interbolsa, que no se hizo como una buena evaluación por parte de la superintendencia y pues que eso es muy importante y el presidente pues se aprovechó pues de todo esto y muchas personas pues quedaron como en la nada porque habían invertido todo su dinero ahí. ¿Qué podemos tener ahora viendo Madoff con respecto también a Profesor, Interbolsa? lo Sí, que pude investigar de él, pues que también fue una persona muy reconocida, digamos, en Estados Unidos, donde está pues todo el centro de operaciones financieras más grandes de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? También muchísima gente comenzó a invertir, pero lo que pasa es que este señor sí ofrecía, digamos, unas ganancias, una rentabilidad a esas inversiones que no eran de nada normal. Y pues cuando se hizo la caída de ese señor o que se logró la investigación, eso era prácticamente una pirámide. Y él en una entrevista afirmó que él no se arrepentía de nada de lo que él había hecho porque las personas que habían invertido ahí eran unos ávaros. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente esas personas con el afán de ganar esas, digamos, obtener esos dividendos que no eran para nada normales, porque muy pocas inversiones se van digamos, a devolver el 100% o más del 100% en tan poco tiempo. Entonces las empresas como por esas ganas de ganarse todo lo que ese señor, digamos, ofrecía, comenzaron a invertir esa cantidad de dinero ahí y pues resultaron estafadas. Pero él decía que él no se arrepentía porque eso, los inversionistas de él
eran unos ávaros. Eso era lo que él lograba decir. Yo les ofrecí eso y si usted sabe algo de finanzas, no podía responder con semejante rentabilidad a las negociaciones. Eso fue lo mismo que pasó con Murcia aquí en Colombia, ¿sí? ¿Cuánta gente no? Y profe, con DMG también, ¿no, profe? Sí, claro, de MG que fue, Sí, que con era de el Murcia. Tiene uno como una pirámide. Más o Claro, menos son así también. pirámides, Digamos que es como muy lógico, así como, digamos, solo que estamos viendo en la clase que dice de analizar los riesgos, que la política, eso, y pues es muy difícil y que alguien que esté centrado y que sepa de, digamos, de ese tipo de negociaciones, creer que va a tener una rentabilidad tan grande y como tan poco, en tan poco tiempo y pues esa rentabilidad de dónde sale. Pero pues lógicamente las personas que, digamos, acá en Colombia, cuando las pirámides, pues mucha gente tal vez deslumbradas por eso, pero que no entendían muy bien sobre inversiones. Pero pues ya digamos en Estados Unidos, porque es que ahí resulta que hay hasta bancos que invirtieron con ese señor, está el BBVA que invirtió, o sea, entidades financieras que invirtieron. Entonces, allá sí, digamos, ese señor, pues en algún momento tiene mucha razón. Las empresas que invirtieron con él fue por ávaros, por querer ganar cosas que pues realmente no eran lógicas, pero eso fue lo que sucedió. ¿listo? Entonces, Perdón, mire, profe, perdón, sí, profe, incluso aquí Interbolsa también afectó a una universidad, que fue la Santa sí, claro, Tomás. sí, La Santa claro, Tomás, Tomás sí, perdió un billete largo, billetes largos, sí. pero eso fue bastante Profe, en oscuras. pero pues, o sea, pues igual, o sea, sí vimos y lo que dice el Madot es sobre lo que el compañero dice de la avaricia, pero pues de todas maneras el mercado está lleno de eso, ¿no? De oportunidades y pues si se observa que ahí pueden invertir y lo ven como una renta sólida, pues ahí es donde las entidades o las organizaciones pues se lanzan a tratar de ganarse esos beneficios y pues ahí es donde se cae todas las Sí, pirámides o demás, como también llamaron a Interbolsa la pirámide de estrato 6. sí, claro. Y ahorita hace poco, hace como un año y medio, salió uno que manejaban los toros de Lidia y resulta que el tipo este que era el hijo de la, una ganadería de Fiesta Brava, el tipo se que tumbó un poco de plata en lo mismo. Si no, yo voy a invertir, ¿qué vamos a invertir? Yo voy a invertir en toros de Lidia, ¿sí? Y entonces ustedes empiezan, me dan plata y yo invierto en toros de Lidia y cuando salga el negocio ganamos todos. Y resulta que el tipo no hacía ningún negocio en toros de Lidia, no tenía nada, sino que él se gastaba era la plata de él dándose la buena vida, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de lo que se necesita tener claramente de que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Y ahora, Bolivia y Perú. ¿Qué relación tiene Bolivia y Perú con el mercado internacional? De todo, o sea, con el mercado internacional. Bolivia, Perú. Bolivia, un país pobre en el centro de Sudamérica. Y ¿por qué es importante Bolivia? Porque es importante Perú en este momento para ¿Por, por las las minas, organizaciones. profe? ¿Qué dices? ¿Por las minas? Por las minas. Mire que Bolivia tiene una cantidad de minas muy grandes sobre unos materiales, sobre unos minerales que son fundamentales que para la alta tecnología, ¿sí? Entonces, ellos están ahí, ¿sí? Ya ellos, no sé hasta dónde estará, yo Bolivia no conozco, eh, están ahí con eso y ya lo están y son uno de los más grandes exportadores de algunos de esos metales que y los necesita la tecnología, lo necesitan para hacer los procesadores y todos esos tecnología que se necesita en el mundo. Está El Bolivia, coltán, profe. el Colban, sí, hay algunos de esos y Perú, Coltán se llama. sí, y Perú, lo mismo, ¿sí? Perú tiene una relación muy estrecha con China.
Sí, por lo menos se dice que Perú en ese momento es el tercer mayor exportador de plata. Está detrás de México, que es el primero, China, que es el segundo, y Perú, que es el tercero. Pero Exacto. pues está en ese momento como en esa disputa, porque tanto Bolivia como Perú tienen demasiados minerales, pero que arriesgan pues para la explotación todo lo que es la flora y la fauna. Entonces están Sí. como en esa controversia. Y Y profe, y entonces, también lo del trabajo y Juan, infantil. Juan Manuel, ¿cómo es el apellido de Juan Manuel? Palacios, profe. Palacios. Entonces, mire, yo les digo lo siguiente. Andrés Suárez, presente. Sí, señor profe. Germán Villalobos, Presente. Gregorio Caicedo. Bueno, Juan Molina. ¿Quién, profe? Juan Molina. Yo soy Jaime Molina, no sé si será ese. Jairo. Profe, Gregorio Caicedo. A Gregorio. Pero, bueno, pero aquí dice Juan Molina, Garzón. Jaime. Jaime Sí, soy Molina. Jaime Molina Garzón, profe. Jaime, listo. Jorge Ibáñez. Presente, profe. Listo. Luis Bedoya. Presente, profesor. Juan Manuel. Presente, profe. Y Raúl Echeverri. Listo. Yo quiero que ustedes, 2, 4, 6, 8, a nadie más, me mandan un correo a esta noche antes de las 11 de la noche, donde me hacen un resumen de esto, Interbolsa, Mendoza, Bolivia y Perú, hasta de 2 a 5 hojas. Y eso vale para la primera actividad. Listo. Para ustedes 8. Si me llega alguien diferente a estos 8, no se lo acepto. Es solamente por eso. Los demás tendrán su evaluación corriente. Profe, Porque, entonces nuevamente de Interbolsa, del caso de Madoff, sí, de, Bolivia y Perú. de Bolivia y Perú también. Sí, lo que lo que estuvimos hablando ahorita. Y aquí está la reflexión. El futuro económico y no económico de una persona lo determina más la buena o mala gestión del dinero que haga esa persona que los ingresos que vaya a tener a lo largo de la vida. O sea, el manejo del dinero es más importante que ganarse dinero. ¿Listo? Entonces ya digo, estas 8 personas me mandan eso y entonces hablamos con respecto a la primera actividad con ustedes. Los Listo. demás harán la actividad común y corriente. Si ustedes ya tienen esto, entonces ya, listo. ¿Ok? Entonces ustedes tienen eso y si ustedes tienen esto, ya no tienen que hacer la actividad grupal. Ya tienen la actividad grupal aquí. Sí, señor. La actividad Bueno, profe, individual muchísimas gracias. tiene que hacerla. La individual. La grupal ya está hecha. Entonces, aquí cada uno me manda un archivo. Profe. Profe, ¿y podemos aprovechar de una vez si le adjuntamos la individual de pronto? Pues no hay ni, si lo tiene ya listo, mándemela entonces en un solo archivo, pero tiene que ser antes de las 11 de la noche. Profe. Ahorita a las 9:30 ya está. Listo, ok. ¿Listo? Listo, profe. Buenas noches, Entonces, profe. Listo, Profe, ¿usted me profe. cuenta? cuénteme. Profe, ¿usted me tomó la asistencia? ¿Y ustedes quién? Gregorio. Sí, Caicedo, sí, ahí están, ya están los 8. Ahí están bueno, los 8, pero digo, gracias, estos 8, y si quiere hacer lo que me están diciendo, ya me mandan la individual que ya la internet lista y ya se acabó su actividad. Y listo. Si ustedes tenían unos compañeros y entonces ustedes ya no le mandan porque ustedes ya entregan su actividad en la actividad grupal y ya. Ok, profesor. Entonces ¿Listo? solamente entregamos la primera parte de la actividad y el resumen que vamos a entregar y ya. Exactamente, ya está la actividad total. Y ya, salieron de ese problema. ¿Listo? Porque es que no puedo yo dejar esto aquí, que hoy la gente que viene, cumple, hace, y los otros que se la pasan por allá, entonces, pues bien, hermano. Dejémoslo así nomás, porque no se puede. ¿Listo? Entonces, nos veremos, señoras y señores, porque señora no tengo hoy.
y voy a detener la grabación y entonces nos veremos.